aguas, cual trueno se escuchó. Yo soy el alfa y la omega, y Juan se puso a escribir. El profeta Juan, el gran profeta, vio a Jerusalén descender. Sí, él era Juan. Juan, el gran profeta, y cuando... ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una emisión más de Regresando a la Biblia. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Estamos transmitiendo en vivo desde Houston, Texas. Tenemos a nuestro invitado especial, nuestro hermano Sammy Esparza, como lo conocemos. Nuestro hermano Sammy, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Regresando a la Biblia. Sí, buenas noches a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta hora, esperamos que sea de mucha ayuda el tema que vamos a tratar en este día, un tema muy importante e interesante también a la vez. Vamos a tratar de investigar por qué Dios permitía el divorcio por cualquier causa y aún como lo hemos titulado específicamente, las causas del divorcio en el Antiguo Testamento. Son algunas preguntas que vamos a contestar en este día y veremos cómo pues se asemeja mucho a lo que hoy se está viviendo en los matrimonios, casi el divorcio pues también ya es por cualquier causa. Así es, un tema muy importante que creo que a todos nos interesa y pues estaremos muy atentos a la presentación de nuestro hermano. Queremos hacer un agradecimiento especial a nuestra hermana Angélica con su esposo Javier, que nos permiten estar aquí en esta pues en su casa, que nos están permitiendo transmitir desde aquí, pues de verdad que nos sentimos honrados por eso. Sí, muy contentos de estar aquí con nuestra familia desde Houston, Texas. Hemos venido a visitarles y pues nos han permitido también transmitir desde su casa. Estamos muy agradecidos con ellos y esperamos que también podamos pues compartir no solamente con este tema, sino también con todos y cada uno de ustedes, allá hasta la comodidad de su casa, pueda recibir lo mejor posible esta presentación, que el audio y el video puedan llegar sin ningún problema hasta su hogar. Bien, pues vamos a iniciar como siempre, vamos a ponernos en manos de nuestro Dios con una pequeña oración. El tema ya lo tenemos pues listo, un tema muy interesante, se va a tratar acerca del divorcio por cualquier causa en el Antiguo Testamento. Así que antes de esto vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos y a ponernos en manos de nuestro Dios para dejar que Él sea el que nos guíe y el que nos enseñe en esta ocasión. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, venimos delante de usted, como siempre, en primer lugar, para darle gracias por la vida y por la salud que usted nos da hasta estos instantes. Gracias, Señor, porque usted ha permitido el poder llegar aquí hasta la ciudad de Houston, el poder pues estar con los seres que amamos, que estimamos, y nos da mucho gusto que usted nos da la oportunidad de convivir con ellos. Le suplicamos que usted bendiga este hogar en donde estamos, Señor, que derrame una bendición especial, y que nunca haga falta nada espiritual como lo material. Cuídelo, Señor, a ellos y a sus hijos, y así, Padre Santo, para que siempre abunde más y más de su amor. Señor, dele palabras de sabiduría a nuestro hermano para que las podamos entender todos, y de esta forma conocer y escudriñar más su palabra. Padre, estas cosas se lo suplicamos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema, así que Sammy, es todo tuyo. Muy bien, pues antes que nada quiero mencionar que este tema fue presentado por nuestro hermano Paul Melton. Realmente hizo un excelente trabajo nuestro hermano ahí en la ciudad de Waco. Nos presentó este tema en la quinta reunión de predicadores que se tuvo a lugar en esta ocasión ahí en la ciudad de Waco. Entonces fue un tema muy interesante que en verdad nos abrió los ojos en ver cómo en el Antiguo Testamento el divorcio era permitido casi por cualquier causa. Este tema nos va a poder ayudar en su momento para demostrar que pues los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo son distintos para nuestra época. Hay grupos religiosos que han hecho pues pensar que Mateo 5 y Mateo 19, los cuales habla del divorcio, están relacionados con Deuteronomio 24. Sin embargo, pues vamos a ver simplemente que no es posible, dado que la fornicación no era una causa de divorcio en el Antiguo Testamento, sino solamente pues se demostrará que era prácticamente por cualquier causa, a excepción de la fornicación, y vamos a demostrarlo con algunas citas. Pero principalmente vamos a tratar de ver cómo dice la palabra de Dios que por la dureza del corazón los judíos se les permitió el divorcio por cualquier causa. Nuestro Dios nunca ha estado de acuerdo con el divorcio, y eso es algo muy importante que también sigue prevaleciendo hasta nuestros días, ya que dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías, en el capítulo 2, dice el versículo 14 en adelante, que nuestro Dios odia el divorcio. Nuestro Dios no quiere. Él siempre ha esperado que la mujer y el hombre puedan permanecer unidos en una sola carne, pero veremos con mucha tristeza que
prácticamente será como si el Antiguo Testamento se estuviera viviendo en nuestros días, dado que muchos matrimonios hoy en día se discuten por cualquier causa al grado que se separan, se divorcian y causando graves problemas tanto legales, aquí en la cuestión terrenal, problemas espirituales por los problemas delante de nuestro Dios al violar la ley del Señor y sin duda muchos problemas familiares también llevándonos a nuestros hijos en ese encuentro y en esa terrible decisión de separarse. Así que vamos a esperar que este tema sea de mucha ayuda en la vida espiritual de cada uno de nosotros y pues estamos abiertos a cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga en esta noche. ¿Qué te parece este tema? Oh, muy interesante. Estamos ávidos de escuchar lo que tiene que decir la palabra de nuestro Dios. Así que si usted tiene una Biblia a su mano, tómela. Si no, puede abrir una pestaña ahí en el internet, ahí en su pantalla, y puede buscar una Biblia en línea para así poder seguir con la palabra de nuestro Dios, los que se va a exponer. Adelante, nuestro hermano. Bien, la primera pregunta que puede surgir en su mente es, bueno, ¿por qué Dios permitió el divorcio si en verdad Él no lo aceptaba? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor permitió ese divorcio prácticamente por cualquier causa? Porque como decíamos y veremos durante el tema, los judíos estaban tomando la decisión de abandonar o de repudiar a sus mujeres simplemente porque no les gustaba, porque no encontraban en ellas la satisfacción completa o se habían aburrido de ellas y buscaban alguna excusa para tener una nueva esposa. Sin embargo, bueno, veremos en esta hora que nuestro Dios no es que haya mandado el divorcio, pero veremos la razón por la cual el Señor dice que lo permitió el divorcio. Leamos ahí en Marcos en el capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Bien, así que dice la palabra de Dios que fue por la dureza de su corazón. Esta fue la razón por la cual nuestro Dios permitió que ellos pudieran divorciarse, por la dureza. No era una voluntad de Dios, ni tampoco era algo normal que Dios esperara, sino que era la terquedad de estos hombres. Teir define esta palabra de dureza de corazón como una persona testaruda de corazón, alguien que es tosco o áspero, o sea, que es bronco, de una bronquedad. Eso es lo que significa. Y esa es la razón por la cual Dios permitió el divorcio, aún por causas triviales. Cuando se habla de dureza de corazón, eso implica pues la naturaleza grosera a la que pertenece a una civilización primitiva. Es decir, que los judíos no estaban razonando verdaderamente como seres espirituales, sino más como personas carnales. Ellos rechazaron obstinadamente el plan original de nuestro Dios para el matrimonio. Como todos sabemos, en la antigüedad era un hombre y una mujer. Lo podemos ver en Adán y Eva, lo podemos ver en Noé y su esposa, lo podemos ver en Abraham y en Sara, un matrimonios que consistieron en una sola pareja por toda la vida. Pero para ellos prácticamente era algo terrible de pensar. Y como resultado, bueno, pues los judíos practicaron la poligamia y aún practicaron el divorcio. Así que cuando hablamos acerca de que Dios permite el divorcio, pues no podemos pensar que Dios estaba autorizando, por decir así, algo que fuera para mal, para la familia. Nuestro Dios no quería el divorcio. Lo que podemos encontrar en Deuteronomio 24, cuando se da la ley del divorcio, es simplemente poner algún refrenamiento para que los maridos que eran tan carnales pues no estuvieran despidiendo a sus mujeres por cualquier causa. Esto complicaba un poquito el divorcio, si no el hombre simplemente estaría despidiéndola a la mujer sin ninguna clase de garantía. Nuestro Dios obligó a la mujer obligó al hombre a que entregara una carta de divorcio. Y esta carta de divorcio, como dijimos, era la autenticación de este divorcio. Si el marido quizá la despidiera sin ninguna carta, pues simplemente, bueno, la mujer podía ser acusada de adúltera. En algún momento el hombre enojado pudiera decir, no, pues ella me engañó al irse con otro hombre, cuando en realidad él la estaba despidiendo. Así que lo que Dios estaba cuidando era que proteger en este caso a la mujer, la cual, como sabemos, no tenía ningún derecho a divorciarse siquiera. El único que tenía el derecho era el varón. Así que la mujer estaba siendo protegida por nuestro Dios. Así que no se podía llevar a cabo ningún divorcio sin tomar primeramente algunos pasos legales. En este caso, como acabamos de mencionar, era redactar un documento y pues esto hacía que se retrasara un poquito
Esta ley de Dios era tratando de prevenir un divorcio por causa de un enojo. Hay gente como hoy en nuestros días que por un momento de calentura, como se dice, por un momento de estrés, de un enojo grande, llegan a sus casas, maltratan a sus esposas y las corren de su hogar y me voy a divorciar de ti. Están muy enojados. Y bueno, pues muchas veces descansan, pasa la noche, se tranquilizan, las mandan con su mamá y ahí van llorando las esposas y después de un rato, bueno, pues el marido ya reflexiona, reconoce que estuvo mal y ya va pues con la serenata y va tratando de convencer las flores a la mujer y perdóname y ya quieren volver. Bueno, muchas veces esto que pasa hoy en nuestros días con mucha gente, así pasaba. Entonces ya el marido, pues con esta causa, digamos, este papeleo que tenía que hacer era, pues tal vez iba a bajar la temperatura del enojo y ya para cuando quisiera redactar la carta o tuviera que hacerla legal, a lo mejor reflexionaba y ya entonces podía pues reconsiderar esta decisión. A lo mejor ya iba en la mitad de, digamos, haciéndola y se le calmaba el enojo y sí, de esa forma se recordaba las cosas buenas, porque como todos positivas. sabemos, centramos muchas veces nuestras decisiones, esto es muy triste en los matrimonios, que centran sus decisiones tan importantes en un momento en particular. ¿Cómo se sienten ese día? Ese día están muy contentos, su matrimonio es lo mejor del mundo. Pero si ese día están muy molestos, entonces se convierte en el peor del mundo, porque por un solo día, un tiempo de aflicción o de tristeza, hace que a veces tomemos decisiones que pueden ser muy precipitadas, que después seguramente nos lamentaremos en el futuro por una decisión mal tomada. Entonces, bueno, pues esto era lo que nuestro Dios estaba previniendo. La carta de divorcio servía para proteger a la mujer de convertirse en una víctima de los caprichos del marido. Así que nuestro Dios reconocía en el hombre una actitud carnal. No eran personas espirituales. Los hombres israelitas eran tan carnales o eran tan primitivos, por decir así, que quizás si Dios hubiera mantenido la ley digamos, de una sola mujer para toda la vida, pensando en hasta que la muerte los separe, pues, ¿qué crees que hubiera pasado? Pues imagínate, lo hubiera, yo creo que asesinado, ¿no? Pues era muy posible que esto pudiera pasar, que un matrimonio, el hombre ya desesperado por no poder divorciar a su mujer y quizá con el deseo carnal de estar con otra, eran tan carnales que ellos podían tomar la decisión en algún momento de matarla secretamente a su esposa, matarla acá donde nadie pudiera verla. Entonces ya soy un viudo y ya tengo derecho a un segundo matrimonio. Uh-huh. Así que nuestro Dios veía esas posibilidades y como se dice, pues de los dos males se prefirió el menor. Entonces nuestro Dios temporalmente modificó esta ley por compasión a las mujeres. Otra posible alternativa del judío hubiera sido que mejor no se casa. Mejor hubiera vivido una vida libertina, estando con mujeres, con una, con otra, o viviendo en fornicación, o sea, en amaciato que le llaman, concubinato, personas que no están casadas legalmente, solamente están unidas en una casa, viviendo una vida de pecado y pues sin formalizar la cuestión del matrimonio. Quizá por temor al divorcio, ellos pues lo hacían de esta manera. Así que podemos ver cómo nuestro Dios dice que ellos eran duros de corazón. La Biblia nos demuestra que ellos por casi cualquier razón. Cuando decimos casi cualquier razón implica que cualquiera, a excepción de la que hoy veremos en nuestros días, que es la fornicación, pero ellos se divorciaban por cualquier razón. Hay escrituras que podemos leerlas rápidamente si hubiera oportunidad para demostrar cómo ellos fueron así, duros de corazón, divorciando a sus mujeres, aún por causas que pudieran parecer justas o injustas a nuestros ojos, sin embargo eran causas cualquiera. La razón número 1 por la que se divorciaban los judíos era, por ejemplo, si se habían casado con una mujer pagana. Esto lo conocemos en Esdras capítulo 10, versículos del 10 al 12. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Versículo 11, ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Muy bien, así que bueno, recordamos esta triste historia, como los judíos, pues por carnales también habían tomado la decisión de casarse con mujeres del mundo. Aquí sabemos que iba en contra de la ley de Dios y ellos para arreglar el error de haberse casado con mujeres extranjeras, pues tomaron la decisión de divorciarse.
Sabemos que dentro de lo que cabe, por decir así, fue aceptado por nuestro Dios porque estaban violando 2 leyes, pero pues póngase del lado de la mujer, pues ella diría, bueno, pues ese fue error tuyo. ¿Para ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tenía ella? Se casaron así, pero bueno, pues esta era la razón por la cual se divorciaban y lo hicieron así. También la razón número 2 es porque, pues, si tomaban como esclava, a veces ellos tenían esclavas en sus hogares, les gustaba alguna y por un momento, pues, se emocionaba, la tomaba como esposa y después, si no le agradaba, la podía desechar fácilmente. En Éxodo capítulo 21, versículos 7 y 8 dice: Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Muy bien, así que bueno, pues si no le agradare por alguna causa, la puede desechar. La palabra incluso es fuerte para nuestros días. Despectiva, la podía desechar. Lo único que Dios protegió ahí, bueno, pues no la podía vender, no la podía mandar lejos, pero de su casa la podía retirar, la podía él pues divorciar en este caso, que es lo que estamos viendo, pero vean la razón, dice, porque no le agradare. En este caso hay otras versiones que dice porque no le gustó. Ajá. Entonces simplemente, bueno, pues satisfizo sus necesidades carnales y después entonces termina separándola porque ya no le gusta. La razón número 3, si el marido no quería proveer para su esposa, podía divorciarla. Dice en Éxodo 21 del 9 al 11. Dice, mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia, o sea, saldrá libre, sin pagar dinero. Muy bien, así que bueno, pues el esposo de alguna manera tenía la obligación de que cuanta esposa tuviera tenía que proveer estas 3 cosas: alimento, vestido y el deber conyugal. Era obligatorio. Pero si por alguna causa el marido consideraba que no iba a poder cumplir con estas necesidades, puesto que no podía disminuir su alimento, no podía tampoco quitar la ropa, digamos, no podía darle menos para el vestido, no podía disminuir su deber conyugal, ya dado que tenía varias esposas, a lo mejor no podría cumplir con una, lo que tomaban la decisión era de despedirla, para no verse afectado, por decir así, económicamente al conseguir a otra pareja. Tal vez ya tenía un grupo y al meter a una más iba a disminuirles a todas, entonces tomaba la decisión de sustituirla, quitaba a esa mujer a la que él consideraba que no, y entonces añadía una más. Pues de alguna manera dice, saldrá libre, no habría que pagar nada, habría algunas ventajas muy mínimas para la mujer, pero esta era una de las razones por las que el hombre la divorciaba, porque ya no podía sostenerla. La razón número 4 es porque ya no le agradaba a su esposa, no le gustaba más. Ahí en Deuteronomio capítulo 21, versículos 13 y 14 dice: Y se quitará el vestido de su cautiverio, y si se quedara en tu casa, y llorara a su padre, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Muy bien, así que bueno, pues es terrible esta situación. Dice que el marido, ahí con el caso del matrimonio, se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en su casa. Una mujer que era esclava, de igual manera, fue tomada como esposa. Esta mujer tenía derecho a llorar a su padre y a su madre un mes entero, y dice que ahí después se podría llegarse a ella. Pero si al momento de verla no le agradaba, si por alguna causa no le llenaba, por decir así, su ojo, su mente carnal, no le gustaba, es lo que dice, si no te agradare, la podías dejar en libertad. O sea, nada más la usó literalmente esa noche, la tomó, la humilló, dice la palabra de Dios, y después la dejas en libertad. La Biblia, la versión de la Biblia, Dios habla hoy, dice si no le gusta. Uh-huh. Imagínate qué terrible. Sí, entonces, sí. En la noche de bodas, ahí en la luna de miel, por decir en nuestros días, la mujer pues está en la cámara nupcial y pues no le gusta al marido, algo encontró en ella que no le gusta, entonces podía despedirla al día siguiente. Realmente estas eran razones para el hombre o el ser humano duro de corazón.
Así es, así que no eran muy espirituales que digamos, por eso es que es terrible la condición del judío, terrible era la condición de la mujer. ¿Y era en el pueblo de Dios? Era el pueblo de Dios, pero viviendo todavía en una situación muy carnal. La razón número 5 es si encontraba en ella alguna cosa indecente, dice en Deuteronomio 24:1. Lo siguiente, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Muy bien, así que bueno, pues esta es una escritura que siempre ha sido usada para esto del divorcio. Dice que alguna persona toma a una persona por mujer, se casa con ella y si no le agradare, porque encontró alguna cosa indecente. Esta descripción de cosa indecente es algo que causó mucha polémica aún en el tiempo de los judíos, al no tener una correcta interpretación, digamos, en aquel entonces de qué era cosa indecente. Hasta nuestros días, cosa indecente, muchas personas lo han tomado como que pues la halló en fornicación o que esta mujer no la halló virgen. Pero vamos a ver con el paso del tema que esto no era una cosa indecente. Cosa indecente literalmente era algo pues indecoroso, algo inmundo, algo reprochable, según nos dice otras versiones de la palabra de Dios. Pues simplemente él le podría despedir una carta de divorcio y se la podría entregar en su mano. Quizá algún defecto físico, quizá algo en el interior que no se había visto, no le gustó el color, algunas estrías. No sabemos realmente qué significaba cosa indecente, pero la palabra de Dios enseña que esto era motivo de divorcio. La razón número 6 era si el hombre aborrecía a su mujer. O sea, por alguna causa la odiaba, ya no le caía bien, alguna cosa sucedería para que él entonces pudiera darle carta de divorcio. Deuteronomio 24:3. Dice, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio. Así es que dice entonces si la llega a aborrecer. Pues podría ser una causa muy común en nuestros días. Vemos cómo los matrimonios pues simplemente se odian, ya literalmente la pareja se odia, ya no se aman, porque esto también aborrecer implica que ya le ama menos, por decir así, o puede significar odio, según la interpretación puede abarcar cualquiera de estas palabras. Así que muchos matrimonios en verdad son divorciados también hoy en día por causa del odio, por causa del maltrato, o de que ya se tiene una adversión, se desprecian mutuamente, a lo mejor apenas habla poquito y ya siente que le molesta su tono de voz, su manera de decir las cosas, la manera en la que soluciona los problemas, o físicamente incluso ya la llegamos a menospreciar, también a aborrecer. Esta era la razón por la que los judíos lo hacían en aquel entonces. Prácticamente las podríamos conocer en nuestros días, son muchas de las razones que hoy en día también se practican. Pero pues la pregunta nuevamente surge, ¿por qué Dios permitiría el divorcio por estas causas? Como ya lo mencionamos, el que se permita no significa que Dios estuviera de acuerdo. Nuestro Dios realmente no le gustaba. Y hay ejemplo para demostrar cómo nuestro Dios, pues en ocasiones ha tenido que permitir cosas en las cuales no está de acuerdo. Vas a recordar cómo cuando el pueblo de Israel pidió un rey, por ejemplo, y Samuel estaba muy molesto porque ellos pidieron un rey, entonces le dijo, no te preocupes, dijo, no te han rechazado a ti, al que han rechazado es a mí. Porque ya no quieren que yo reine sobre Israel. Dios debía ser el único rey que estuviera al frente de esta ciudad, de este pueblo, pero ellos pedían un rey. Y entonces, bueno, pues Dios les permitió. En 1 Samuel 8:7 dice que Dios permitió esto y entonces ungió a Saúl como el primer rey. Pero podemos ver que no era algo que Dios le agradaba. Lo mismo podemos ver en el caso de la poligamia. Nuestro Dios había dicho que un hombre y una mujer, así lo había dicho desde el principio. Lo dijo Cristo, que así lo había dicho Dios. Dice en el principio Dios creó un hombre y una mujer y los dos unidos serán una sola carne. Así que nuestro Dios había esperado que el hombre se mantuviera unida a su esposa, pues por toda la vida, una sola esposa. Pero Dios permitió esta poligamia por causa de la dureza del corazón. Ahí se encuentra esto en Deuteronomio 21:15, pero aún así no fue el plan original de nuestro Dios. Y en este mismo sentido está también el divorcio. Dios permitió el divorcio por razones triviales, pero no era el plan original de nuestro Dios. Él dice que al principio no fue así. O
O sea, fue por la dureza del corazón, pero en Mateo 19:8 dice que al principio Dios tenía otra idea de lo que sucedería para el divorcio. Así que lo que debemos entender es que nuestro Dios no mandó el divorcio y aún en nuestros días no manda el divorcio. Nuestro Dios lo que hace es permitir el divorcio. Lo permitió en el Antiguo Testamento por cualquier causa y lo permite en nuestros días también por causa de la fornicación, como los vamos a estudiar un poco más adelante. Si ustedes leen Marcos 10:5, nos dice la palabra de Dios que esto fue lo que dijo la ley de Moisés: el que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Dónde está el mandamiento ahí? En dele. Si dice, si usted ya la repudia, no está de acuerdo Dios, pero si usted toma la decisión de divorciarla, estaba obligado a darle una carta de divorcio. Este era un certificado bajo la ley de Moisés o bajo el antiguo mandamiento o el Antiguo Testamento. En Mateo 5:31 dice así también la palabra de Dios: recuerden, oísteis que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Así que esta era la obligación de un judío. Ahí estaba el mandamiento de Dios. En el que ya decidía divorciarse, pues el mandamiento era en protección a la mujer, dándole una carta de divorcio. En el Antiguo Testamento podemos ver, como dijimos, las razones, y Deuteronomio 24, del 1 al 4, donde se habla acerca del divorcio, nuestro Dios enseña cómo lo debía de hacer, escribiendo una carta de divorcio que se le iba a entregar en su mano, como dice la palabra de Dios, y así la despedía de su casa. Y dio ciertas reglas que usted puede leer ahí, que ella podía irse y casarse con otro varón sin tener ningún problema. Lo que no podía hacer era volver a su primer marido. Dios estaba protegiendo nuevamente a la mujer porque quizá hombres caprichosos podían haberla divorciado por alguna causa y después quererla volver a tomar y estarla volviendo a divorciar y volverla a tomar. No sepa usted Dios por qué pudiera hacerlo. A lo mejor simplemente rentar a su mujer, prostituirla, pues en un momento de coraje dejarla sola y desamparada y luego ya se le quita el coraje y volverla a tomar. Entonces la mujer no era un juguete en ese sentido. Nuestro Dios estaba previniendo de que no pudiera volver hacia el primer marido, según nos dice en este versículo de ahí en Deuteronomio 24, 1 al 4 dice: cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere cartas de divorcio y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, en resumidas cuentas, aquí pone un ejemplo de tres matrimonios con esta misma mujer. Si el primero la despidió, entonces le tenía que dar carta de divorcio. Una cosa interesante es de que dice que pues se la tiene que dar en su mano, o sea, no enojado, se la tiraba y que la levantara del suelo. Bueno, a lo mejor era algo simbólico, pero tenía que dársela en su mano. Entonces ella podía, si quisiera, ir y se podía casar con alguien más. Si el segundo la despedía igualmente, tenía también que darle carta de divorcio en su mano y quedaba libre para casarse con alguien más. Si este tercero le daba también carta de divorcio o muriere el tercero, entonces dice que lo único es de que ella no podía volver con su primer esposo. Dice, porque esto era, dice ahí, después que fue envilecida, dice, porque es abominación delante de Jehová, no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, esa era la restricción. ¿Para qué? Nuestro hermano Sammy lo acaba de explicar, quizás algunos motivos, no menciona la palabra de Dios por qué, pero podríamos pensar lo que nuestro hermano Sammy comentó, o también hacía pensar al hombre 2 o 3 veces antes de darle carta de divorcio. Si el hombre le daba carta de divorcio a su esposa, nunca más la iba a poder volver a tomar como mujer. Entonces esto también lo hacía pensar 2 o 3 veces de, pues bueno, estoy enojado, pero si le doy cartas de divorcio ya no la voy a poder tener como esposa. Entonces vale más que lo pienses bien. Así es. Bueno, pues es lo que realmente estaba explicando ahí en Deuteronomio 24.
Y bueno, esta controversia surge en muchos pasajes, bueno, en nuestros días, como dijimos, en muchos pensamientos respecto a lo que significaba cosa indecente. Como dijimos, hay un grupo hoy muy conocido, al menos entre nosotros, que es el grupo de la no excepción, que considera que las cosas indecentes se refiere a una fornicación, a algo, digamos, fuerte inmoralmente. Y esta polémica ya existía incluso desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Un siglo antes incluso vivía un rabí prominente llamado Hillel. Este hombre o este rabí era un nativo de Babilonia, pero después se traslada a Jerusalén y estudia la palabra de Dios con gran éxito, llegando a ser cabeza de una de las escuelas principales de la ciudad. Uno de sus discípulos, llamado Shammai, él se separa de su maestro a causa de este punto, las diferencias en la interpretación de la ley, y establece otra escuela. Así que en ese tiempo había dos mentalidades distintas, una acerca de Hillel y el otro llamado Shammai. Las dos escuelas estaban separadas por el punto de lo que significaba cosa indecente. Para uno era prácticamente cualquier cosa, y el otro era solamente la causa de fornicación. Para Hillel, por ejemplo, para dar algunos ejemplos, podía ser que se arrugó demasiado rápido, o sea, se hizo viejita muy pronto, eso era algo indecente, quemar el pan del marido, andar con el cabello suelto, hilar, tejer en la calle, hablar con demasiada familiaridad con los hombres, o sea, platicando muy abierta, el maltrato de los padres de su marido en su presencia. O sea, los suegros, que le gritara, que los maltratara de alguna manera, reñir o pelear, o de alguna manera que quizá la esposa habla tan fuerte o grita o pelea de tal forma que se escucha hasta los vecinos lo que están oyendo. Entonces, esto era para ellos pues cosa indecente, una mala reputación o el descubrimiento de un fraude antes del matrimonio, algo malo que haya hecho. Y por el lado contrario, el rabí Shammai, él pensaba que era algo moralmente vergonzoso. En particular se refería al adulterio, la incontinencia. Si el marido recién casado descubría que su esposa no era virgen, él decía que se podía divorciar. Esto era la política que tenían. Así que cuando los judíos van y le preguntan a Jesús, oye, pues, ¿tú qué piensas del divorcio? Ellos ya tenían en mente estas dos polémicas. Querían poner en contra de Cristo en alguna de estas dos teorías, o si fuera posible incluso ponerlo en contra de la ley de Moisés. Pero pues tenemos que ir a la palabra de Dios y darnos cuenta que esta polémica hoy pues se puede resolver. La persona que tenía razón era Hillel. Él era el que tenía la razón de acuerdo a la palabra de Dios, ya que cosa indecente, la palabra literalmente significa desnudez. Y como sabemos que no se podía usar en ese sentido, o sea, ¿cómo la va a hallar desnudez en ella? No se podía hablar literalmente. Entonces implica algo figurado en este pasaje. Y vamos a ver qué es lo que significa. Según Strong, el léxico hebreo Strong significa desgracia o defecto. En este caso también el léxico Young lo define como una cosa ofensiva. Si el hombre encontraba algún defecto en su cuerpo o en su personalidad, entonces él tenía permiso de divorciarla. Podemos ver entonces esta diferencia entre estas dos políticas y cómo, bueno, pues según la palabra de nuestro Dios es prácticamente cualquier causa. Usted va a darse cuenta que por fornicación no era, porque si fuera por fornicación, entonces lo que implicaba era la muerte. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando había fornicación en el caso de los solteros, implicaba, según nos dice Deuteronomio 22, del 28 al 29, que pues alguna cita la vamos a leer, esta solamente la mencionaremos. Nos dice ahí que cuando los jóvenes eran encontrados en pleno acto de fornicación, los hallaban por ahí, los descubrieron, él tenía la obligación de pagarle a su esposo, a su padre, 50 piezas de plata. A su suegro. A su suegro. Y la obligaba a ser su esposa, y entonces él no la iba a poder divorciar por ninguna causa. Cuando se encontraba la fornicación, entonces esta era la primera opción. Si el padre no la quería dar, entonces él tenía que pagar ese dinero, aunque no estaba obligado a tomarla, dependiendo del padre, que era lo que decidía. Pero cuando ya estaba comprometido, ya era diferente. Cuando los dos estaban solteros,
Estas eran las alternativas. Pero cuando al menos uno de ellos ya tenía un compromiso previo, por ejemplo, que estaban desposadas, ya sabemos que estar desposadas implicaba prácticamente ya estar casadas, aunque todavía no unidos en la misma casa, pero sí ya estaban ellos comprometidos con alguna pareja. Dice en Deuteronomio 22, del 23 al 27, lo siguiente. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Muy bien, así que según la palabra de nuestro Dios, el engaño, la fornicación o el adulterio era pagado con la muerte, no el divorcio. No se estaba dando el divorcio a la persona que estaba cometiendo la fornicación. Aquí vemos el caso de una pareja, un joven que obliga a una mujer desposada a tener relaciones. Que la viola. La viola, literalmente. Si la muchacha no da voces, o sea, consciente en ese engaño, ella también tenía que morir. Los dos morirían, así se quitaría el mal de en medio de ellos. Pero si la mujer pues fue violada, forzada y gritó y dio voces y nadie le escuchó, entonces solamente el hombre era el que moría. Pero esa era la ley en el Antiguo Testamento. El engaño era pagado con la muerte. Es terrible quizá la circunstancia, pero pues ojalá que viéramos la gravedad de engañar en la pareja. Así se miraba en aquel entonces una persona. Y lo sigue viendo Dios así. O sea, Dios miraba a tal grado el engaño, el adulterio, que la ley decía que debería de morir esa persona. Entonces, Dios lo sigue viendo así. Pero claro, ese es otro tema, pero ahora se maneja y Dios da otras reglas bajo eso. Sí, no, me refiero a la gente que no lo ve así hoy. Claro. Hoy la fornicación y el engaño lo ve como pues un desliz, una oportunidad, algo tan sencillo que cree que no trae consecuencias, pero son terribles las consecuencias. Como vamos a ver, la ley cambia, pero el pecado sigue siendo igual de grave y sigue trayendo terribles consecuencias a la persona. Pero en el Antiguo Testamento, si usted ha engañado a su esposo o a su esposa, ya estaría muerto. Qué terrible esta situación. ¿Cuántos de los que nos están viendo ya estarían muertos si se aplicara la ley del Antiguo Testamento? Por haber engañado a su pareja. Se les hace a veces tan fácil, o vamos a pensar hombres y mujeres, porque anteriormente quizá el hombre era el que, pues se decía que era el que más engañaba, porque estaba fuera de la casa, porque tenía oportunidad de trabajar, tenía otros tipos de excusas para poder hacerlo. Hoy en día ya se ha nivelado este índice de infidelidad. Incluso, pues, allá nos miran en León mucho, salió hace poco un reportaje de que era la ciudad más infiel, y eran las mujeres. No sé por qué, eso ahí tienen que decirle ahí al que hizo el reportaje, pero resultó que así, que ya vivir en León, ¿verdad? Que las mujeres resulta que ya son, digamos, tenían el mayor índice de infidelidad. Entonces, esto es, digamos, en una creciente general. Hombres y mujeres están optando por engañar a sus parejas, pues de una manera indiscriminada, o sea, sin tomar a veces en consecuencia las acciones que pudieran ser. Esta era la ley de Moisés. Si usted hubiera engañado a su esposa en ese entonces, o si usted hubiera engañado a su esposo bajo esta ley, la iglesia tendría la obligación de apedrearle, sacarle fuera, estos peñascazos que les aventaban encima y hasta que murieran. Solo así se quitaba el mal. Y no era opción de que el hombre dijera, no, la quiero perdonar. No, lo quiero perdonar a él. Era ley de Dios. Era la ley. Estaban obligados a acusarla, por decir así. Estaban obligados a acusarla. Entonces, podemos darnos cuenta que cosa indecente no era fornicación, porque la fornicación no daba como resultado la opción a divorciarse. Por eso vemos que contrasta con la ley de Cristo, que veremos un poquito más adelante, porque lo que ahora estamos viendo es que la fornicación, el adulterio, llega como conclusión la muerte.
También pues llegaba a suceder algunos otros casos que veremos ahí en Deuteronomio capítulo 22 y versículo 13. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar, y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, mas si resultase ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Muy bien, bueno, pues vemos que si las mujeres se quejan hoy en día, pues esto todavía es peor. En aquel entonces había esta clase de ley que volveremos al punto de comparación. Si una mujer se encontraba que ya no era virgen, según las tradiciones cuentan que los padres le obsequiaban una sábana blanca. Esta sábana blanca era como, por decir así, el regalo de la boda. Ella se envolvía en esta sábana blanca y tenía relaciones sobre esta sábana. Así que obviamente, como sabemos, pues al tener la primera relación sexual, pues escurre un poquito de sangre, y entonces era manchada, por decir así, la manta. Entonces esta manta era guardada por el padre, y cuando el marido por alguna causa decía, oye, pues me quiero divorciar de ella, y resulta que la acusaba de esta manera, diciendo que cuando yo la tomé no la hallé virgen, no la encontraba virgen, entonces él podía acusarla ante sus padres, y dice, y si resulta que era verdad, o sea, quiere decir que la mujer tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio, aún sin importar si había sido comprometida o no. O sea, no importaba si ya estaba comprometida con este marido. La idea es que se le halló fornicación y mintió aquí al esposo en ese sentido, pues él podía sacarla a la puerta de la casa del padre y la apedrearían. Nuevamente le hago la pregunta a usted, joven, ¿qué pasaría si usted viviera bajo la ley de Moisés y usted ya ha perdido esto de la virginidad? Muchos jóvenes hoy en día toman esto tan a la ligera y creen que tener relaciones sexuales antes del matrimonio es algo normal y natural. Si vivieran bajo la ley de Moisés, estarían muertos este día. Así es, ¿cómo no? Es algo serio que Dios toma con mucha seriedad esto. Esto se trataba antes. La mente de Dios no ha cambiado. Ahora quizás se manejará diferente. Acuérdense que puede permitir algo Dios, pero no es que esté de acuerdo. Es algo que debemos de ponernos a meditar, hermano que me escucha y hermana, si está casado o joven, si aún no está casado o casada. Imagínense cuántos no estaríamos vivos, por así decirlo. Así es, porque realmente, bueno, muchos jugamos con el pecado y porque han minimizado las leyes, han minimizado a veces los castigos, también queremos minimizar el pecado y a veces permitimos esto de la fornicación en los jóvenes, permitimos que tengan sus primeras experiencias sin darnos cuenta que estamos dañando gravemente a nuestra familia, a ellos mismos en un futuro, y podemos ver las leyes de nuestro Dios pues en ese sentido, como nuestro Dios estaba previniendo, advirtiendo, porque no lo considera correcto ni bueno que un hombre o una mujer tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Si la mujer era sorprendida que había sido perdida su virginidad antes del matrimonio y no lo habló, no lo mencionó y fue casada así con este esposo, porque eso quiere decir que pues no se casó con el hombre que cometió fornicación, sino que lo hizo más adelante engañando quizá, y el esposo se da cuenta hasta el momento de la intimidad, entonces dice que hizo vileza en la casa de su padre. Eso nos indica que bueno, pues ahí en el mismo hogar estuvo practicando esto. Eso era apedreada a la puerta de los padres, no a la puerta de la casa de los padres, no a la puerta de la ciudad. Sí, en frente de los papás, ahí era apedreada. Porque cuando ya eran matrimonio y se encontraba que ya sea el hombre o la mujer cometía adulterio, dice que lo sacaban a la puerta de la ciudad. Así es. Y bueno, también está el caso, y eso ya usted lo puede leer en la escritura, si resulta que el hombre mintió, el padre puede sacar la mantita y dice, no, mira, sí fue virgen. Entonces podía probar, podía demostrar, y entonces con esto ya les permitía, pues había un castigo que usted ahí lo puede leer, era castigado el hombre, no la podía despedir en todos los días de su vida, o sea, ya no podría divorciarse de ella, y si no mal recuerdo tenía que pagarle algo al padre por haber difamado a su hija. También existe el caso del adulterio ya en el matrimonio. El primer caso que vimos fue cuando una mujer desposada era pues que engañaba con un hombre soltero.
O sea, la mujer tenía un compromiso previo y entonces era engañada con un hombre soltero. Y ahora vamos a ver el caso de los matrimonios ya consolidados en Deuteronomio 22:22. Dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Muy bien, así que dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con su marido, ambos morirán. Si se fueran sorprendidos de esta manera, entonces tendrían que morir el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así es como se quitará el mal de Israel. Pero chequen la opción que no tenía. No tenía la opción de divorcio. No podía divorciarse. No estaba hablando Dios de divorcio. Por eso cosa indecente no significa divorcio. Por eso la ley de nuestro Dios en nuestros días. Cosa indecente no significa adulterio o fornicación. Así es, entonces es lo que dice la palabra de Dios. Vemos que implicaba cualquier otra causa, pero no por causa de la fornicación, según nos dice la palabra de Dios. Así que el divorcio fue concedido por razones menos serias que la fornicación. Pero la fornicación o inmoralidad sexual era un matrimonio que resultaba, o digamos una relación que venía resultando en la muerte. Así que no había la opción de divorciarse. En nuestros días la ley ha cambiado. Es importante para nosotros saber qué es lo que nuestro Dios nos manda en nuestros días. Veíamos que en el Antiguo Testamento era el divorcio por cualquier causa. Hoy las personas creen también así, que el divorcio es por cualquier causa. ¿Cuántas personas hoy se divorcian simplemente, porque no se llevan ya bien con su esposa? Claro. Dicen, se ha acabado el amor. Han tenido incompatibilidad de caracteres. Esa es la causa más común que apuntan ahí los abogados, que ya no se llevaban bien. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña cuál es la única causa de divorcio en nuestros días. E igual que fue en el Antiguo Testamento, esto no significa que Dios lo ordene. Aún esta causa que vamos a ver ahora era un permiso, una autorización para la persona que vivía una experiencia como esta. Pero Dios no está mandando el divorcio aún en estas condiciones severas, sino que nuestro Dios lo permite solo en caso de fornicación. Dice ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Muy bien, así que dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento ustedes oyeron que cualquier persona que repudiaba a su mujer, solo dele carta de divorcio. No había ninguna razón en particular. La fornicación no era porque eran muertas inmediatamente, pero sí era por cualquier causa. Ellos tenían la oportunidad de divorciar a sus esposas. Hoy en nuestros días dice, yo os digo. Pero yo os digo, hablando Cristo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Muy bien, así que dice la palabra de nuestro Dios que el que repudia a su mujer, o sea, el que la divorcia, si no fuera por causa de fornicación, estaría haciendo que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. O sea, un segundo matrimonio está prohibido por nuestro Dios si no fuere por causa de la fornicación. Indica claramente que un divorcio legal pues está abarcando la oportunidad de volverse a casar. Cuando una persona se vuelve a casar, si no fue por causa de fornicación, comete adulterio. Entonces no hay razón para divorciarse en este nuevo pacto si no fuere por causa de fornicación. Piénselo muy bien. Como dijimos en nuestros días, pudiera parecer que las leyes de Dios se han puesto muy estrictas. Muchas personas creerían que esto sería pues una carga que llevar, pero como ya dijimos, es muy diferente el sistema carnal que se estaba viviendo en el tiempo de los judíos a nuestros días, que nuestro Dios vio en este pueblo, por decir así, un pueblo espiritual, que hoy pues muchas personas tienen ese amor y esa voluntad como para poder conservar y apoyar a su esposa. El problema es que muchas veces estamos volviendo a esta carnalidad, estamos volviendo a tener las ideas que el mundo tiene, a pensar que el divorcio puede ser por cualquier causa, lo cual, bueno, pues esto está prohibido
por nuestro Dios. Debemos de tratar de volver a la palabra de Dios y no tener este mismo sistema carnal que nos obliga o que nos está orillando, por decir así, a muchos miembros de la iglesia a divorciarse por cualquier causa. ¿Cuántas consecuencias nos trae un divorcio en el hogar? Solamente porque ya no tuvimos la voluntad de seguir luchando, porque pensamos que hemos hecho ya nuestro mejor esfuerzo, porque creemos que ya no vale la pena, o a veces también por ser carnales al mirar a una mujer más joven. ¿Cuántas veces la mujer nos ha dado los mejores años de su juventud? El hombre nos ha dado los mejores años de su juventud y nosotros les fallamos al buscar una persona más joven, al tomar decisión de abandonarles, a veces en situaciones muy terribles, cuando los hombres, o a veces el hombre se viene acá a esta área de Estados Unidos, pues a veces con el afán de buscar una nueva vida, y ahí viene acá muy contento, y pues los primeros meses sí está mandando dinero, pero bueno, pues ya cuando está acá, ¿qué es lo que pasa? Se encuentra alguien más y ya deja de enviar. Deja de enviar ese dinero, empieza a sentir que bueno, pues la vida ya se quedó en México, empieza a buscar una nueva felicidad, a veces la condición de arreglar sus papeles, a veces simplemente el hecho de que bueno, pues ya le agrada la persona que está aquí, la vida que está en esta ciudad, y se olvida por completo de su pareja anterior. Esto totalmente traicionando su matrimonio, traicionando a su pareja. Eso es algo terrible, y condiciones como estas podemos ver en muchos casos, personas que se olvidan de los años hermosos que nos han brindado a nuestras parejas y después terminar en un divorcio a causa de nuestra carnalidad. Nuestro Dios, como dijimos, repudia y no quiere esto del divorcio. No sé si tengas aquí la escritura en Malaquías en el capítulo 2 para poder leerla y de esta manera podamos... ¿sí tienes Biblia electrónica? Lo que pasa es que como tengo se va a mirar Okay. en la pantalla. Bueno, ahí dice la palabra de nuestro Dios, dice que pues nuestro Dios odia el divorcio y dice no seas desleal con la mujer de tu juventud. Él ha atestiguado, dice ese pacto entre nosotros. El Dios estuvo presente en el momento en el que la esposa, la mujer de nuestra juventud, nos ha dado un compromiso. Y a veces el hombre era desleal con ella, la abandonaba cuando ya no podía ella pues salir adelante, simplemente le dejaba a su suerte, y el hombre pues por buscar a lo mejor una nueva esposa, alguien más joven, pues se olvidaba de esta mujer. Nuestro Dios le enseña que esto es algo terrible y no se debe de hacer. En nuestros días, nuestro Dios quiere que nosotros vivamos unidos a nuestra pareja, que luchemos por nuestro matrimonio, que hagamos un esfuerzo por volver a la palabra de Dios y no estar renunciando por cualquier causa. Yo sé que muchos esposos o esposas hoy nos están viendo y yo sé que en algún momento quizá ha pasado por su mente esta idea del divorcio, pero queremos motivarle a que no lo haga, a que lo piense muy bien, a que se dé cuenta que hay grandes consecuencias por dejar o abandonar un compromiso que hemos adquirido de nuestro Dios, delante de nuestro Dios. Él quiere que usted mantenga ese matrimonio y cuando usted viola esta ley, cuando usted se divorcia, a pesar de que Dios había dicho que no, usted comete pecado. Y si se casa con otra persona, comete Sí, es adulterio. Así que bueno, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo enseñó esta ley para nosotros. Algunos han querido aplicar este pasaje al tiempo de los judíos. Sabemos claramente que este contexto no nos lo permite porque Cristo demostró muchas veces entre el oísteis que fue dicho y el yo os digo. Esta era la ley antiguamente, esta es la nueva ley. En Mateo 19 tan solo encontramos las 3 dispensaciones que se conoce. Dice al principio, esto era lo que Dios había dicho. En la dureza del corazón Moisés permitió esto, pero al principio no fue así. Al principio era un hombre y una mujer y los dos tenían una sola carne y lo que Dios juntó no lo separaría el hombre, según Mateo 19:6. Pero dice, pero yo os digo, esta es la nueva dispensación, la nueva ley, cualquiera que repudie a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casa con otra, entonces está cometiendo adulterio. Así que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo estaría quitando por completo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, que estaba pasando por cualquier causa. Y no fue esto, digamos, extraordinario. Nuestro Señor Jesucristo hizo varias ocasiones esto. Algunas veces borraría por completo algunas leyes del Antiguo Testamento y ya no existían en el Nuevo.
También podemos ver otras veces a Cristo reteniendo un punto fuerte en el Antiguo Testamento que incorporaría en el Nuevo Testamento. Y en otras ocasiones, pues algún punto que quizá estaba débil en el Antiguo Testamento, pero Cristo lo fortaleció en el Nuevo Testamento y estamos basados completamente sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en la cual pues nos enseña que no existe otra causa de divorcio si no fuere por fornicación. Así es, excelente. Creo que ha estado muy claro y las razones que hemos visto por las cuales en el tiempo antiguo, en la ley de Moisés, un hombre podía repudiar a su mujer era cualquier causa de divorcio, porque ya se había puesto gordita, porque ya no le gustaba, porque se arrugó muy pronto, porque no sabía cocinar, porque le habló mal a sus papás, o sea, a los suegros de la esposa, y podía repudiarla. Pero recordemos que una vez repudiándola, no podía volverse a casar con ella de nuevo. Era una vez y para siempre. Entonces esto lo podía hacer pensar 2 veces, pero era una ley para personas realmente de duro corazón. Así es. Así que bueno, pues la ley de Dios hoy en día, pues tiene que usted saber que no podemos mezclar, por decir así, el Antiguo Testamento. Para los antiguos cristianos, o los judíos, perdón, no había opción. Si su esposa cometía adulterio, usted no la podía divorciar. Lo que tenía que hacer era ser matada. Ser lapidada, era matada a pedradas. Esta era la ley de nuestro Dios. Así que pues no pensemos que la ley de Cristo es demasiado dura. En nuestros días se habla, por ejemplo, de que el culpable pues no tiene derecho a volverse a casar. Sabemos claramente que, bueno, pues a veces parece muy dura la ley de Dios. Sin embargo, encontramos que no tan duro como era en el Antiguo Testamento. Ella tenía que morir. Y en nuestros días, bueno, pues solamente esto es lo que nuestro Dios está pidiendo. Y es importante para nosotros entender que, como decíamos hace un momento, aún en la causa de la fornicación no está obligado a divorciar, no es mandamiento de nuestro Dios. Él no quiere que usted se divorcie, Él está permitiéndolo en la causa de la fornicación. No sé si quieres explicar un poco acerca de esto. Por supuesto, muchas veces pensamos que el adulterio en nuestros días rompe el matrimonio que se tiene. Mas, sin embargo, el adulterio es una cosa muy fuerte, como ya lo vimos, que era en aquel tiempo castigado con la muerte. Pero si usted lo desea y la persona tiene ganas de cambiar, usted puede perdonar a la persona. El divorcio no es nunca la primera opción. Siempre debe ser evitado a toda costa, a menos de que sea inevitable mantener el matrimonio, ya sea porque la persona sea drogadicta, golpeadora, que abusa ya sea a los niños junto con la esposa, etcétera, etcétera. Hay situaciones que son irreconciliables, pero todo lo que esté de nuestra parte debemos de perdonar a nuestra pareja, debemos de luchar por conservar el matrimonio. Recordemos que muchas veces cuando hay un engaño se lleva a cabo lo del adulterio, es algo muy triste y muy duro, mas sin embargo siempre tenemos que ver la causa, el por qué. Muchas veces se le descuidó mucho a la pareja, ya sea hombre o mujer, ya cualquiera que sea el caso, se le descuida mucho y se le orilla a que cometa estas acciones. A lo mejor se le descuidó mucho a la mujer, ya no estaba con ella, digamos, atendiéndola o viéndola, aportando para sus necesidades físicas como psicológicas, y orillamos a la persona que cometa este acto. Entonces hay muchas razones que tendríamos que ver antes de dar el divorcio. La primera vía siempre va a ser el perdón, pero no es la primera opción el divorcio. Entonces es algo que debemos de pensar mucho. Muchas veces tenemos en la mente que todo está bien, vamos a hacer como lo acordamos y la promesa fue que hasta que la muerte nos separe. Pero yo nunca he escuchado en un casamiento, a lo mejor tú me podrás ayudar si alguna vez tú has escuchado esto, que el que los casa o cuando se le presente en la iglesia digan hasta que la muerte los separe, a menos que haya adulterio. No, claro que no. No, la idea principal es hasta que la muerte los separe. Yo nunca tampoco he escuchado esto. Entonces muchas veces se cree esto. Bueno, el primero que engañe, se acabó aquí todo. Bueno, si eso fuera el caso, ¿por qué no lo introducimos mejor ya en las bodas, no? Sería un poquito más real. Mas, sin embargo, sabemos que debemos de luchar. Ahora, no estoy diciendo que si la situación es irreconciliable, usted no tenga ese derecho. Por supuesto que sí. Nada más tenga en cuenta que va a traer como quiera muchas consecuencias. Muchas veces la persona divorciada
piensa, bueno, ya quiero que termine aquí todo, quiero acabar con esta situación, quiero deshacerme de él o de ella por lo que hizo, me engañó. Pero si usted tiene hijos, eso no se acaba ahí. Hay algo que siempre los va a unir, que van a ser sus hijos. Cuando cumplan años, pues va a tener que estar ahí, aun cuando tenga a otra pareja legalmente ante Dios. Va a tener que estar ahí, y si no está, usted le está haciendo daño psicológico y espiritual a ese niño o a esos hijos. ¿Qué tal en caso de un accidente en el hospital? Si no, yo no estoy si está tu mamá, o yo no estoy si está tu papá. Son tantas cosas que entran en juego que debemos de ponernos a pensar. Eso ya es otro tema. Sí, es otro tema, pero está dentro del tema. Está dentro del tema, son dos partes, por así decirlo, pero que va junto con eso. En aquel tiempo, muchas veces se pensaba, muchas veces, como tú lo mencionaste, se cree de que es muy difícil para la persona adúltera que cometió adulterio o la culpable en el matrimonio. Bueno, si ya es irreconciliable, la persona inocente, la víctima, tiene el derecho, según Dios, de que se pueda volver a casar, ya sea él o ella, hasta lo que hemos estudiado hasta ahorita. Y muchas veces la persona que se queda sola dice, es que es muy duro, yo no puedo mantener el celibato, no me puedo quedar sin pues tener relaciones sexuales, aunque haya pecado la persona. Pero en aquel tiempo era la muerte. Entonces, si lo vemos de una forma, no es tan dura la ley de Cristo en nuestros días. Ya no estuviera viva la persona que cometiera el adulterio. Algo interesante. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es algo que tenemos que tomar en cuenta y, por supuesto, pues, no engañar. Eso es lo clave. Eso sería lo ideal, no engañar si en verdad no puede vivir con las consecuencias, las cuales serán terribles. Debe verlo como algo totalmente fuera de su mente, porque en el momento en el que abre la posibilidad a esto, empieza el coqueteo, empieza a permitir llevarse con la secretaria, con un compañero, con un amigo, se queda solas con hombres o mujeres que no debe. Entonces usted está abriendo la puerta sin duda a esta opción y después las consecuencias serán terribles. Lo que usted debe quedarse en esta noche antes de despedirnos, o de entrar a las preguntas más que nada, sería de que, bueno, pues el sistema carnal de los judíos era divorciarse por cualquier causa. Esto era lo que vivían ellos y era la forma en la que se estaba tratando el matrimonio, más allá de la mujer, digamos, porque en nuestros días, bueno, pues esto no se aplicaría, ya que hoy la mujer también hace lo mismo, divorcia al hombre por cualquier causa, pero sí nos hace ver cómo los judíos vivían el matrimonio, algo totalmente sin compromiso, no querían tener ningún esfuerzo por mantener esa relación o luchar por ella. Así que tristemente, como dijimos, en nuestros días estamos volviendo a un sistema carnal, donde las personas se quieren divorciar también por cualquier causa y en ocasiones cometiendo el pecado de volverse a casar por no haberse divorciado por la causa legítima, que es la causa de la fornicación. Así que debemos tratar de volver a la palabra de Dios, regresar a la Biblia, porque es algo muy importante que nosotros tratemos de cuidar nuestro matrimonio, luchemos por él, hagamos lo que esté en nuestras manos para que ese matrimonio salga adelante. No vea el divorcio como una puerta fácil, porque en el momento en el que cree que esta es la opción, entonces estará siempre latente en su mente hasta que lo haga. El divorcio no debe ser una alternativa en nuestros días, no debe ser una opción, no es la causa para el divorcio, el que se lleve mal, el que ya no se soportan. Hay que esforzarse y trabajar. En la antigua ley podemos ver cómo los hombres y mujeres se casaban sin conocerse. Había que conocerse en el camino y las mujeres tenían que aprender a amar a sus maridos. Hemos visto ya esto en otros temas, ahí en los seminarios que tuvimos hace tiempo, cómo poder ayudar a que el matrimonio pueda reavivarse. Pero mientras usted vea la salida como el divorcio como una puerta fácil, pues entonces probablemente caerá en este error, en este pecado y traerá consecuencias. Dirigimos a su vida personal, porque usted será una persona que no podrá volver a casarse, traerá problemas también en la cuestión espiritual, porque nuestro Dios le verá a usted como cometiendo un pecado, en este caso de divorciarse, y si se casa con otra persona, perderá la comunión con el Señor porque estará viviendo en adulterio, lo cual no será permitido por la iglesia, y sin duda quien más llevan las consecuencias en estos casos son nuestros hijos, a los cuales vale la pena que por ellos luchemos en nuestro matrimonio hasta el final. Dios quiere de usted un matrimonio unido hasta la muerte. Haga su mejor esfuerzo. Nuestro hermano comentó, claro, hay casos excepcionales, casos fuera totalmente de proporción, o esposos golpeadores, esposos que hacen cosas terribles con los hijos, hay cosas que pueden obligarnos a una separación,
pero lo que sí es importante que usted sepa que esta no es la alternativa. Luche en su matrimonio, haga el esfuerzo y de esta manera verá cómo Dios le ayudará a salir adelante. Esperamos que el tema sea de bendición y de ayuda y bueno, pues vamos a los comentarios, vamos a las preguntas. Cualquiera que estas vengan de parte de ustedes, estaremos recibiéndolas con mucho gusto. De antemano le agradezco bastante su atención en esta hora. Amén. Pues muchísimas gracias, en verdad, primeramente al hermano Samuel por este excelente tema expuesto. Este tema, como ya lo mencionó él, es uno de los temas que se presentó en el seminario que estuvimos la semana pasada allá en Waco, Texas. Este tema fue presentado por nuestro querido hermano y amigo Paul Melton. Entonces le damos gracias al hermano por permitirnos presentar este tema, nos dio la libertad de hacerlo, nos pasó las diapositivas. Muchísimas gracias a nuestro hermano y a nuestro hermano Sammy por la excelente exposición. Agradecemos también, pues, al permitirnos a nuestra querida hermana Angélica y a su esposo Javier, el poder estar, o permitirnos el estar aquí, transmitir de aquí. En realidad, pues, aceptaron muy gustosamente y de verdad que estamos muy contentos por eso. No pudo estar nuestro hermano Dani por cosas ajenas a él, digamos, surgió algunos imprevistos, pero él manda saludos a todos ustedes. Así es. Pues vamos a las preguntas. ¿Qué te parece? ¿Algún comentario que pudiera haber por ahí? Claro, abrimos el tiempo para las dudas y comentarios. Si usted tiene algún comentario, alguna duda, nos lo puede hacer llegar a través de Ustream o también pues nos lo puede hacer llegar a través de Facebook. Así que pues vamos entonces a ir a las preguntas, a las dudas. Vamos a empezar a leer las que tenemos ya aquí con nosotros rápidamente antes de que se me pase alguna. Tenemos aquí una pregunta de nuestro querido hermano Samuel Esparza Méndez. Dice: Jesús evitó con el divorcio cometer el pecado de matar y poner en práctica el perdón. Así es. Bueno, pues gracias a mi papá que está hoy aquí acompañándonos. Pues es lo que mencionábamos, así sucedió también en el Antiguo Testamento. La ley de Dios precisamente era para esto, para evitar la carnalidad de los judíos, al tener que imponerles, por decir así, la ley de que un marido y una mujer, como estaba al principio, los judíos siendo tan carnales iban a caer en esta condición. Y nuestro Señor Jesucristo, como bien menciona mi papá, bueno, pues esta era la transición de la carnalidad de los judíos hacia los cristianos. Entonces sí es muy factible, por decir así, que en ese sentido nuestro Señor Jesucristo permite este divorcio para no tener que cometer el pecado de matar. Entonces una persona que, imagínese, después de haberle engañado y no me puedo divorciar de ella o no me puedo separar, pues es posible que una persona pues tome la decisión de matarla, porque si así quedó libre, claro. Ahí en Romanos 7 dice que la mujer está atada a la ley del marido hasta que él viva. Entonces, pues posiblemente a alguna persona le surgiría esto en la mente. Por supuesto. Lo voy a matar y así ya tengo la oportunidad de casarme de nuevo. Entonces, esto evita, con el divorcio se evita de esta manera y pues así se pone en práctica, como dice, el perdón. También esta es la posibilidad. Como ya dijimos, el divorcio no era la ley. Era el permiso, por decir así, era un derecho en ese sentido, un derecho el que tenía la persona. Entonces, pues le puede perdonar en el sentido de que no guarda rencor, le puede perdonar en el sentido de que esa persona pues no va a tener más ese pensamiento, pero la consecuencia es el divorcio. En ese sentido, la acción del hombre o la mujer que comete la fornicación, como consecuencia, le puede venir el divorcio. Pero esto es el permiso. Entonces, si el hombre o la mujer pues llega a perdonar, bien lo puede hacer. No está obligado el divorcio, es solamente un derecho. Entonces, gracias a mi papá por este comentario, y en verdad así también lo creemos, que con esto pues se evita el pecado de matar, que no se le fuera a ocurrir a alguno de ellos. Muy bien, tenemos el comentario de su hermano Moisés. Dice: muy buen tema como siempre y excelente exposición, Sammy, más claro ni el agua. Un saludo a mi querido hermano Moisés, que lo vamos a estar viendo pronto en el Distrito Federal. Gracias a mi hermano Moy por esos comentarios, y pues esperamos que en verdad haya quedado claro para él y igual para todos, y esperamos que sea agua cristalina. Muy bien, nuestro querido hermano Ángelo de Perú, que nos acompaña, dice: excelente explicación del tema. Nuestro hermano Luis Franco González Roque dice, nos comenta: dijo una persona, no busquen en el mundo lo que no se les ha perdido. No busquen en el mundo lo que no se les ha perdido.
Es muy cierto y muy triste como muchas personas buscan afuera lo que a veces tienen en casa. La esposa quizá era alegre, era feliz, era alguien platicadora, pero pues nuestro mismo maltrato a veces hace que ella cambie su carácter y ahí vamos buscando afuera lo que pues teníamos en casa, pero muchas veces no lo hemos cultivado, no lo hemos cuidado. Es cierto esto, debemos de tratar de cuidar lo que tenemos en casa, buscar a nuestra pareja lo mejor posible y no tener que buscar afuera lo que usted ya tiene aquí. Así que cuide muy bien a su pareja, no necesita buscar a alguien más. Amén. Tenemos también un comentario de nuestro hermano Ángelo. Dice, bien dicho, hermano Juan III, divorcio no quiere decir obligatoriamente separación, cuando uno puede tomar la decisión de volver a recibir al esposo o a la esposa. Y así es algo que lo comentaste muy bien explicado. Muchísimas gracias a nuestro hermano Ángelo. Muchas veces las personas están casi esperando, y esto hasta en los matrimonios cristianos pasa. Dicen, bueno, si es la única causa del divorcio, pues casi nada más están esperando que el otro adultere, que lo engañe, y como dije, muchas veces para zafarse. Y muchas veces aquí quiero hacer un punto, que muchas veces los padres no ayudan a esto, y aún padres cristianos, que por el amor a su hija lo ciega o el amor a su hijo. Lo primero que le dicen, o el consejo de los padres aún cristianos, que le dan al hijo o a la hija cuando encuentran que su pareja los ha engañado, les dicen, mi hijo, pues es tu oportunidad de zafarte. Vámonos, záfate. O hija, la quieren mucho a su hija y según ellos ha sufrido bastante, y cuando en realidad pues sabemos que los padres muchas veces pues magnificamos todo y no es la realidad así. Entonces muchas veces damos un consejo incorrecto. Decimos, hija, es tu oportunidad, záfate ya, no lo perdones. Pero no pensamos en los nietos. Y más si tiene, como digo, hijos, ese matrimonio, los hijos van a sufrir. No hay mejor hijo, no hay mejor padre para ese niño que su padre. Y no hay mejor madre para ese niño que su propia madre. Se pueden encontrar, pues a lo mejor tiene el derecho la persona inocente de volverse a casar, pero peligro y la madrastra o el padrastro. Hay muchos casos en los cuales, como no es su hijo, para empezar bajita la mano, no los va a tratar igual que su propio hijo. Así es. Los va a atormentar psicológicamente y aún hasta peligro abusar físicamente. Y solo por el orgullo de no perdonar. De no perdonar. Una cosa muy grave. Pero muchísimas gracias a nuestro hermano Ángelo por este comentario. Dice nuestro hermano Raimundo Reyes, por eso el consejo para todos los jóvenes cristianos que miren bien con quién se casan, porque es para toda la vida y Dios quiere que los dos sean felices. Muchísimas gracias a mi querido hermano Raimundo Reyes, que nos sintoniza desde Tijuana, siempre con sus comentarios bien acertados. Dice ahí nuestro hermano Talí Franco, el noviazgo es para conocerse, después el casamiento, en el noviazgo conoce a su pareja, y qué mejor si es cristiana. Pues un saludo hasta San Benito, Texas, y qué bueno que están pues sintonizándonos. Iglesia de Cristo del DF dice, y también es por amor. Tenemos que alimentar el amor para que no se enfríe, y claro, Dios en primer lugar. Así es, el amor, la pareja, digamos, es como una flor. Si no la regamos, ese amor va a morir poco a poco. Y luego nos quejamos de que, bueno, pues ya no me atiende bien, ya no es la misma o ya no es el mismo. Pero ¿qué hemos hecho nosotros para que él siga siendo esa misma persona cuando éramos novios? Pues nada, al contrario, hemos perjudicado y le hemos orillado a tener un carácter pues terrible. A veces se amarga la persona al no sentir el apoyo de su esposo, de su esposa. Y como bien mencionas, muchos papás también, bueno, pues a veces metiendo cizaña en el matrimonio, no solo ya después del engaño, sino aún desde antes, siempre están encajando, decía nuestro hermano Luis Francisco, que pues muchos padres son piedra de tropiezo a veces en el matrimonio porque están pues sobre de él, hablando mal del hijo, mal de la hija, y pues esto genera una idea, un estrés en el matrimonio que termina muchas veces en divorcio, y los padres pues impulsando esta decisión cuando los más afectados pues serán los hijos. Muy bien, excelente, pues vamos a continuar con los comentarios. Dice aquí nuestro hermano Talí, saludos para Angélica y su familia, así que Talí les manda saludos a todos ustedes y estamos muy contentos de poder estar aquí. También nuestro hermano Samuel Esparza Méndez dice, muy bien presentado el tema, felicidades a los dos. Muchísimas gracias a nuestro hermano Samuel por estos comentarios. Nuestro hermano Luis Franco González dice, no es ser valiente, sino ser prudente con la palabra de Dios. No hay mejor guía para un matrimonio, para los hijos y para los cristianos que la palabra de nuestro Dios. Amén. Así debe ser. Nuestro hermano Raimundo Reyes, el matrimonio es solo para valientes, o sea,
para cristianos. Así que pues muchísimas gracias por sus comentarios. En realidad que estamos muy contentos de que nos estén sintonizando. En realidad nos sentimos muy contentos también de estar acá en la ciudad de Houston, Texas, y pues habíamos dejado de transmitir el día de ayer por fallas técnicas, pero ya estamos de vuelta y nos da mucho gusto de que todos ustedes nos hayan podido sintonizar. Rápidamente voy a checar aquí en Ustream. Nuestro hermano Moisés nos escribió también. Saludos Juan y Sammy, ya estamos atentos a el excelente tema hace 40 minutos. Gracias Moy. Y también nuestra hermana Lidica Viña dice, más claro que el agua, imposible. Excelente tema. Pues un saludo hasta Nueva York. Estamos seguros que nuestra hermana nos está viendo allá. ¿Algunas palabras, Sammy, que le quieras decir? Sí, pues muchos saludos a mi hermana. Me sigue etiquetando por ahí fotos de mala alimentación. Gracias por sus comentarios y su apoyo, y pues esperamos en verdad tomar en cuenta también esos consejos. Qué bueno que le gustó el tema y esperamos que nos siga visualizando tanto lunes y martes como también los jueves en el programa de nosotros. Amén. Nuestra querida hermana Avi Barbosa de Saltillo, Coahuila, nos dice, excelente tema, Juan, Dios les bendiga grandemente, saludos. Pues un saludos hasta la ciudad de Saltillo, Coahuila. A nuestra hermana Avi Barbosa, que también ya es una fiel seguidora. Muy bien, pues muchísimas gracias, estamos como digo muy contentos. Rápidamente quiero checar antes de que cortemos la transmisión para que no se me pase ningún comentario. No sé si tendrás tú ahí, porque aquí hay bastantes que no puedo darle lectura. Ayúdame con los comentarios, mi querido Sammy. Pues muchas gracias a todos, ya también se me fueron algunos al principio. Pero muchas gracias en verdad a todos los que nos están visualizando en esta noche. Es un tema difícil en ocasiones cuando pues ya estamos viviendo por esta situación. Yo sé que mientras no estamos ahí nos puede parecer muy sencillo hablar de estos temas, cuando no estamos peleados con la esposa, con el esposo. Y yo sé que cuando estamos viviendo en esta situación no parece fácil decidir quedarse en el hogar, no parece fácil decidir luchar por el matrimonio, pero en verdad nuestro Dios pues nos ha demostrado siempre que esta perseverancia es importante en el matrimonio, que usted pueda ser leal y mantener su familia unida. Recuerde que en este caso ya al principio fueron dos, pero ahora ya son una sola carne, y dice la palabra de Dios que lo que Dios juntó no lo debe separar el hombre. Amén. Si usted mantiene esta actitud, estoy seguro que puede triunfar, puede salir adelante. En ocasiones solamente hay que bajar el orgullo, hay que dejar de tener enojo, hay que ver las cosas que en verdad nos están molestando, hay que buscar la manera de cambiar, porque no podemos esperar, como decías tú en ese famoso dicho chino. Sí, claro. Que ¿me lo puedes repetir de nuevo para...? Por supuesto. Ajá. Bueno, como dice el dicho chino... No, que la definición de locura, según lo que, regresando a la Biblia, he investigado arduamente, porque también tratamos de transmitir en China y en otras partes, que la definición de locura en China es querer seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Esto es imposible. No se puede. Entonces, no se puede. Bueno, pues es locura. Una persona que espera que el matrimonio cambie, pero sigo siendo la misma persona. Sigo siendo el mismo esposo, sigo siendo la misma esposa. ¿Cómo puedo esperar un cambio en la persona? Verdaderamente esto no se logra. Entonces, si queremos de verdad que nuestra esposa cambie, nuestro esposo cambie, debemos de hacer las cosas diferentes. Y hacer las cosas diferentes implica, pues, reconocer en qué hemos fallado. Debes saber que las causas de divorcio generalmente no es nada más que un buen día amanecemos diciendo ya me voy a divorciar. Siempre hay una raíz en todo esto y hay un comienzo de ese declive, esa situación que se va empeorando en nuestra vida diaria, y tenemos que buscar esa raíz, ver las causas y corregirlas, porque usted, espero que haya quedado entendido en esta noche, el divorcio no es una opción, al menos no para los cristianos. El mundo lo toma fácilmente. El divorcio en las personas que quieren divorciarse no dura ni 2 meses. No. Rápido. En un momento lo puede hacer y a la que sigue. Realmente esto es la forma de vida de las personas. Y lo mismo el matrimonio. Toma la decisión de casarse de un día para otro. Pero el cristiano debe ser diferente. Esta opción no es para nosotros. El divorcio debe ser la alternativa última. Cuando un caso está extremo, cosa que no se puede remediar. O la opción si su esposa le ha engañado, porque aún en esa no es obligatorio. Amén. Y puede enviar sus comentarios, sus dudas anónimamente a Regresando a la Biblia en Facebook. Usted puede poner
anónimo y no decimos su nombre y podemos externar su duda con toda discreción. Mande sus comentarios y así de esa forma podamos ayudarnos juntos a escudriñar mejor la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo no? Nos acaba de llegar un comentario anónimo. Dice, Qué rápido. sí, rapidez. Si yo me caso con un hombre divorciado y el divorcio de él fue solo porque no se llevaron bien, o sea, incompatibilidad de caracteres, o sea, no por engaño, No. nada de eso, simplemente se divorciaron. Y yo en mi ignorancia me caso con él, ya sea que él no le dijo, le mintió o no investigó también ella, y después me doy cuenta que estoy mal al haberme casado con él, ¿me tengo que divorciar? Bueno, pues Mande sus es una preguntas buena pregunta. Mande sus preguntas mientras nuestro hermano contesta esta, mande muchas más preguntas. Muchas más preguntas Hay que y muchos aprovechar más casos. a nuestro hermano, muchos más casos, si usted gusta anónimamente y no decimos su nombre. Bueno, pues nuestro querido anónimo no nos comenta si el divorciado es cristiano o no. Digamos, sería un factor de decisión, pero vamos a pensar que es cristiano, vamos a pensar que es cristiano al que se refiere. Entonces, una cristiana se casa con un cristiano divorciado que él quizá le mintió, quizá no le supo decir, no le quiso decir, y se casan en esa condición y después le confiesa que este cristiano ya tenía un divorcio anterior. Bueno, pues la palabra de Dios nos enseña que esto es adulterio. Entonces dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que si se casa con una persona en esta condición, comete adulterio. Entonces la condición del adulterio, como sabemos, es un estado, no es un pecado de una acción y ya. O sea, si usted está cometiendo adulterio en ese momento, no quiere decir que pues despido la oración de la iglesia y ya Dios me perdona, porque seguiría cometiendo adulterio el siguiente día o la siguiente forma de vida que lleve junto con esa persona. Entonces ese matrimonio realmente no es válido. Se tiene que separar de esa persona y pues bueno, el hombre divorciado por cualquier causa no puede casarse. Entonces esta persona pues su matrimonio no fue válido. Entonces de alguna manera pues ella sí quedaría, digamos, está libre para... Vuelve a quedar, por así decirlo, libre ante Dios porque para empezar ni se podía casar. Ese matrimonio no fue válido, o sea, nunca fue ligado por nuestro Dios en matrimonio. Esa persona está libre para casarse, pero el hombre no estaba libre. Entonces debe continuar en esa condición, reconciliarse con su esposa anterior, si ese fuera el caso. O quedarse sin casar. Quedarse sin casar. Muy bien. ¿Y si no es cristiano él? Si no es cristiano, entonces, bueno, pues cometió el pecado de casarse en yugo desigual. Para empezar. Para empezar, no se debió de haber casado con él porque se casa en yugo desigual. Pero bueno, pues como se ha practicado en nuestros días y lo que se cree hasta hoy es que esta persona pues no le aplican las leyes del Señor. Este divorcio por cualquier causa no fue bajo las leyes de Cristo. Entonces esa persona, digamos, está libre en la condición del mundo, pues al casarse el cristiano con él en una condición legal, pues no está violando ninguna ley de Cristo en esa condición, solamente, bueno, pues la del yugo desigual, la cual no debió de haber violado, pero si ya la viola, entonces, bueno, pues la reconciliación ahí con nuestro Dios es pedir perdón por haber pecado, pero este pecado no es digamos, de continuidad, por decir así, de estado. Ese matrimonio es reconocido por nuestro Dios y a partir de ahora vive bajo las leyes de Dios, la cristiana, y ese matrimonio pues es reconocido por Dios. Siempre y cuando la persona que no es cristiana esté legalmente divorciada, ¿no? Sí, o sea, que esté libre legalmente, hablando humanamente. Sí, porque muchas veces nomás se separó y todavía sigue casado. Sigue casado con otra persona. Tiene que estar divorciada legalmente si fuera alguien del mundo. Pero no tengo que darle tantas explicaciones, no se case con él, no puede, claro, no debe, es yugo desigual. No estamos hablando de casos que pues ya se aferran a las personas, pero realmente no puede, no debe y ni siquiera debe ser un caso ese. No debería ser un caso, ¿verdad? Sí, no debe, porque les debería. Sí, claro. No debe. La persona no debe tener esta clase de casos porque no se va a casar con alguien del mundo. Así que pues ahí está la respuesta. Tenemos otro comentario anónimo. Dice, pero si por ejemplo, si fuera esa persona, bueno, en conjunto con esa idea, que esa persona haya estado antes inconverso, después cristiano, pero divorciado hace tiempo, entonces se hace cristiano después de que pasa tiempo y que una cristiana lo haya conocido, entonces ¿qué pasa? Bueno, exactamente lo que acabas de comentar, entonces como quien dice,
¿Diste la respuesta antes de que No, no, otro anónimo la ya diera? estábamos listos para responder eso. Sammy, estás más avanzado en el futuro. Todos los casos posibles para que ya se resuelvan todas las opciones. Muy bien, entonces, si esa persona está divorciada legalmente, bien. Era inconverso, dice, después se hace después el cristiano, pero divorciado. Entonces se convierte en cristiano, después lo conoce la cristiana, pues así entró al evangelio. Así como te llamó el Señor. Entró libre para el Señor, por decir así, en esa condición fue llamado. Perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad que nos da mucho gusto que externen sus dudas. Sabemos que quizás no vamos a contestarlas todas por falta de tiempo, pero estamos pensando en hacer un segundo programa más adelante, ahora enfocado no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, basado ya en Mateo y basado en las citas que conocemos de el divorcio, matrimonio, divorcio y segundas nupcias, pero del Nuevo Testamento. Ahora, tenemos otra pregunta anónima y dice rápidamente, dice, una pregunta de una hermana que quiere que se le haga un... Quiere que hagas esta pregunta. Ok. Un hermano, ahí va la pregunta es esta, para el auditorio. Un hermano, quien cometió adulterio, abandonó a su esposa e hijos y se fue con su amante. Después de años, vuelve pidiendo que lo reciban. Ella lo recibió, pero no han vivido ni en santidad ni bien. Hay muchos problemas. Entonces a la hermana le dijeron que no se puede separar ella de él, pues porque ella lo perdonó. Ahora se tiene que esperar a que él vuelva a adulterar y se lo comprueben. Ella quiere saber si es así la situación. Bueno, pues lamentamos decirle a esta persona que efectivamente así es la situación. La cuestión del adulterio no es una carta que pueda guardar para cuando esa persona quiera. O sea, si se comete el adulterio, pues tiene usted la opción de divorciar. Pero si usted decide perdonar y la persona no vuelve a cometer adulterio, por decir así, porque quizá a lo mejor usted lo perdona, pero le sigue engañando, pues tiene la opción de despedirlo. Al porque ver le que engañó nuevamente. No hubo arrepentimiento sobre esa acción que hizo. Pero si esta persona pues se arrepiente y la esposa lo llega a perdonar, y entonces están viviendo en una situación terrible, pero él no ha cometido adulterio, usted ya perdonó esta causa, no podemos sacarla nuevamente. Entonces, bueno, ahí dependiendo del caso, dijimos que hay casos muy extremos donde quizá la persona pues está viviendo maltrato, a lo mejor el marido le pega, claro, a lo mejor él hace cosas que de verdad corre peligro la persona. La humilla, la golpea, la subaja, etcétera. Toma o lo que sea. Sí, y hablando de cosas extremas, porque como dijimos, yo sé que es una vida difícil, o sea, todo es extremo cuando se habla de que soy muy infeliz, pues claro, es terrible cuando ninguno de los dos o él no lleva la vida espiritual que debe llevar. Pero pues quiero referirme a casos donde en verdad corre ella peligro por vivir en esa condición. Entonces, bueno, pues lo más recomendable es que se separa de esa persona, ya no puede vivir con ella. La cosa es que no se puede volver a casar. Lo que aprendimos en esta última campaña es que el consejo que se le debe dar y el consejo que yo le daría ahora es que se separe, pero sin divorciarse. O sea, no se divorcia legalmente, simplemente pues ya no puede vivir con esa persona, se separa por causa de, digamos, protección a su salud, a su vida, ya no puede vivir con ella y así están en ese acuerdo, él también pues acepta o no acepta esa condición, se separa y entonces así es mejor, por decir así, cuidar su integridad, aunque usted debe vivir sin casarse. Y no estamos diciendo que esto es como una trampa para que él pues más adelante cometa el adulterio. Simplemente esa es la condición, porque si usted se divorcia así por causa de pleitos, entonces usted no se puede volver a casar. Su única opción será volver a su marido anterior. Entonces aquí la cuestión es separarse, no legalmente, y pues dejar que el tiempo corra. A lo mejor corrigen las cosas, a lo mejor se da cuenta cuando usted solo y recapacita, ¿sí?, que está viviendo mal. Ese tiempo de separación puede ser una ayuda para que él le valore, para que él pueda mejorar, cambiar y haya la oportunidad de regresar sin hacer trámites legales de ningún tipo. Y si, bueno, pues él decide volver a unirse, adelante. Y si no, tendrán que vivir los dos sin casarse, como dice el apóstol Pablo. Ahí dice en 1 Corintios 7, versículo 10, dice que deben mantenerse sin casar, deben mantenerse unidos, dice el Señor. Pero si se separa,
quédese sin casar. Quédese sin casar. Entonces, este es el único consejo que se le puede dar a esta hermana, lamentablemente. Así es, muchas veces pensamos que cuando dicen, no, ni modo, ya no te puedes divorciar, en nuestra mente lo primero que viene es de que, bueno, entonces lo tengo que aguantar día y noche ahí, aunque sea golpeador, porque no ha cometido el adulterio. Pero como lo mencionaste, tenemos que dejar en claro que la persona, la hermana o el hermano que vive esta situación irreconciliable, como ya dijimos, irreconciliable, en esos extremos, puede separarse, pero no divorciarse legalmente, ¿me explico? Así es. Esperando a que la persona pueda recapacitar. Pero como dijo hermano Sammy, tiene que ser casos extremos de esta forma. Si decimos, no, pues ya, no sé, recuerdo todo lo que me has hecho y por nuestro orgullo se nos vuelve a cerrar el corazón porque no ha demostrado un arrepentimiento como esperaríamos, por así decirlo, de que ahora acepte todo lo que yo le digo a él o a ella, o sea, ahora queremos invertir los papeles, ¿verdad? Sí, porque ahora él es el perdonado, el que me tiene que rogar y tiene que demostrar y lo maltratamos. Entonces, creo que ahí nada más tendríamos que estudiar bien el caso, pero como digo, si son casos extremos de que él no cambia, pero, o sea, no engaña otra vez, pero golpeador, maldiciente, la subaja y todo eso, sepárese. Puede estar viviendo en otra casa, pero sin casarse. Así es. Sin casarse. Muy bien, bueno, pues parece que ya se acabaron, ¿verdad? Al parecer ya no hay más preguntas. Voy a checar rápidamente. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Nadie nos preguntó por qué el rey David no se le mató, por qué él cometió adulterio. Creo que no. Es que no lo mencionamos, y a lo mejor. No, pero pues ya está en la Biblia ahí. Él mató primero adulteró y luego mató a Urias Eteo y a él no se le aplicó lo de el que cometa adulterio pues era igual a muerte. Bueno, quizás nadie nos... No, pero no les des idea. Ah, perdón, ¿eso sí se escuchó? No les des ¿Estaba idea. escuchando esto? Deja que ellos... ¿Que ellos mismos? Sí, sí. Bueno, a ver, tenemos otra pregunta anónima. Claro. Ya que nos dan chance de preguntar, pues Claro que sí, siempre Ay, damos oportunidad y bienvenidos a todos ustedes que nos quieren preguntar anónimamente. Esto es para aprender juntos. Aquí estamos tratando de aprender juntos, no de exhibir a nadie. Así que a mí me encanta ese formato cuando me dan la oportunidad en otros programas de hacer esto porque puedo externar mis dudas y mantener como quiera pues la identidad. Dice, cuando una pareja está en adulterio, decide bautizarse, ¿debemos bautizarlo o debemos decirle que deje su adulterio primero? ¿Ya ves para qué das esa libertad? Cuando una persona está en adulterio, quiere decir, o sea, en adulterio quiere decir que... Pues yo creo que casado con una persona que no debe casarse, me imagino. Pero no en unión libre, ¿verdad? Porque sería nomás fornicación. Sería fornicación. Si, digamos, si es el caso, así con las palabras que está usando aquí la persona que nos envía la pregunta, si la pareja está en adulterio, significa, digamos, que ese matrimonio no es reconocido por Dios, quiere decir que alguno de ellos fue divorciado ilegalmente y ahora está casado con una persona, pues no lo consideraría yo adulterio porque no eran cristianos. En este caso, exactamente. ellos no eran Muy cristianos, bien. Entonces, si están bien casados, digamos, en el momento en el que están recibiendo el bautismo, entonces esa persona pues puede bautizarse sin ningún problema, porque en este caso la regla del adulterio pues es para el cristiano o para la cristiana. Dice el apóstol Pablo que nosotros no podemos juzgar al mundo. ¿Qué razón tendríamos para juzgar al adúltero, al fornicario, al ladrón del mundo? Este lo juzgará Dios, pero nosotros juzgamos al que llamándose hermano está practicando alguna cosa como esta. Entonces, pues la situación, digamos, en el caso de que no sea cristiano o cristiana, pues no aplicaría, en mi opinión, digamos. Entonces, por ejemplo, deberíamos de decirle que primero se divorcie bien, porque está en adulterio. O sea, todavía, por ejemplo, él está con su novia, o digamos por así decirlo, y todavía está casado con su esposa. Bueno, entonces ahí ya sí sería... Ese es el adulterio. Sí, ya sería ahí diferente un poquito el caso. Por eso decía, si estaban bien casados, pues no hay más. O sea, o a lo mejor se divorció bien. Pero es que no pueden estar bien casados si están en adulterio. Por eso, pero a lo mejor adulterio para nosotros. O sea, de que se divorció mal de la otra esposa por cualquier causa y se casa con una nueva, como cristianos lo consideramos adulterio. Oh, sí, pero eso ya lo explicaste que eso no aplica. En el mundo no aplicaría en el mundo. Si se está refiriendo a un caso de una persona que todavía está casado con otro y se junta con una persona en unión libre y entonces pues no se puede casar porque está todavía casado legalmente allá,
y usted sabe de esto. Yo así es como lo aplico, o sea, en ocasiones no me doy cuenta. A veces parece esa pareja normal, por decir así, Ya de años. ya de años, que se ve que pareciera a mis ojos que están casados. Pues hay diferentes políticas. Hay hermanos que sí preguntan, quieren preguntar, oye, ¿están bien casados? ¿No están bien casados? Y hay hermanos que no preguntan. Ajá. Entonces aquí yo creo que sería cuestión de la conciencia de cada predicador. Si usted cree que debe preguntar, pues en cuanto sepa que están mal casados, lamentablemente sí no los podrá bautizar, Así porque es. estas personas están en pecado y pues el arrepentimiento es el cambio de actitud. Entonces, si usted ya sabe, ahí es donde le dejaría este punto, si usted como predicador ya sabe que están unidos en adulterio, entonces sí no los puede bautizar. Tiene que arreglar la condición espiritual o bautizarles inmediatamente, pero pues que se separen y esperar Claro, hasta sí, que arreglen sí. su situación para después ya poderse unir. Pero aquí ese sería el consejo si usted ya sabe. Pero si no sabe y no quiere preguntar, hemos estudiado la palabra de Dios, este caso en varios hermanos, y pues creemos, algunos como yo creo así, pues no debemos estar preguntando, o sea, no es nuestro trabajo. Entonces tú pues siguió los pasos, es una persona que cumple con los 5 requisitos para bautizarse, se bautiza, y entonces después estamos obligados a enseñarles lo que el Señor les ha mandado. Entonces yo le enseñé antes el plan de salvación, pero una vez que se bautiza, dice nuestro Señor Jesucristo, debo enseñarles lo que Dios ha mandado. Entonces durante los temas, quizá ellos van a reconocer, oye, pues yo Claro. no estoy bien, Sí, yo sí. no estoy bien casada, estoy mal en esto. Entonces ya como predicador y ya como hermanos en Cristo, pues los orillamos a que resuelvan la condición legal. Entonces no sé si le explicaría a nuestro hermano que nos pregunta, ojalá que nos conteste si expliqué lo mejor posible, Pues sí, explicaste ya todos, digamos, los casos. los casos posibles. Y creo, como dices tú, que si no sabemos, durante el estudio que le estamos dando, ahí va a salir. Porque aún a las personas que están en un libro, que no están en una situación bien, ellas mismas dicen, ¿verdad? Muchas veces, yo no quiero ir a la iglesia porque no estoy bien, estoy en unión libre. Pero si acaso no se llegara a enterar uno, que dices tú, los bautiza uno, se da cuenta después uno, entonces inmediatamente que arreglen la situación, que no pueden estar juntos hasta que uno esté bien divorciado. Así es como yo lo miraría. Muy bien, pues comentarios, dudas nos pueden seguir mandando rápidamente. Si no hay, pues vamos entonces a dar por conclusión este tema muy extenso, pero y muy interesante. De la misma forma, un saludo a nuestro hermano Luis González, que nos está siguiendo y nos está dando sus comentarios. Muchísimas gracias a nuestro querido hermano de Saltillo, Coahuila. Si no hay más comentarios anónimos o digamos aquí en Ustream, no sé si tú tengas allá, aquí tengo muchos, no me doy abastos a mí. Con tantos comentarios que llegan, no, fíjate. ¿Algún otro comentario que tenga anónimamente o no anónimo? Cualquiera que sea el caso nos puede mandar su comentario. Si no lo es así, entonces contamos hasta 10 y si no... Pues mientras tanto, nada más déjame. Ándale, invitarlos adelante. Para el jueves, Sí, sí. Este jueves, si Dios permite, estaremos estudiando el tema del ayuno. Ya lo habíamos prometido desde semanas anteriores. De antemano, pues les pido una disculpa. El jueves pasado no pudimos transmitir. Como ya habíamos anunciado, estuvimos en la ciudad de Waco presentando ahí un tema. Entonces ahí, pues lamentablemente no había internet ni en el templo. Hubiéramos deseado transmitir alguna de las predicaciones que hubo ahí en lo local y tampoco pudimos transmitir en la casa donde nos hospedamos porque no había internet. Entonces, bueno, pues por eso ese jueves no pudimos hacer nada. Y el próximo jueves, si Dios quiere, entonces ya estaremos transmitiendo. Todavía lo haremos desde esta ciudad. Estaremos en la casa de nuestro querido hermano David Franco, que es otro de mis tíos que vive aquí en esta ciudad. Y pues nos ha compartido su casa, nos ha abierto su hogar para transmitir este tema, que será el tema del ayuno, el cual estaremos ahí. Si hay oportunidad, pues esperemos que también esté nuestro hermano Daniel Rodríguez, y si no, bueno, pues seremos su servidor, aquí nuestro hermano Juan III, el cual va a ser el que lo va a exponer, y pues como invitado, aquí ahora está haciendo de mí lo que quiere, y ahora pues ahí lo estaremos manejando. Así que él tendrá que estudiar el tema, preparar el tema y ver todas las posibles preguntas. Le invito a que pregunte todo lo que pueda y todo lo que quiera, porque nuestro hermano pues está ansioso y ávido de presentar este tema y de poder explicarles a todos, nuestra hermandad, qué es el ayuno y cómo se aplica en nuestros días. Así que bueno, pues este será el jueves a las 9 de la noche, aquí en el horario
Estelar. 9:30, porque todavía estamos Sí, en sí. este horario de desincronizados. Así Entonces, es. 9:30 aquí en Estados Unidos y frontera de México, y 8:30 allá en el interior de la República. Así que no se lo pierdan. Si Dios permite, este jueves estaremos transmitiendo En Busca de la Verdad. Nuevamente vuelve al aire. Y desde San Antonio, Texas, ¿cómo te sientes, Sammy, de De estar Houston, aquí? señor. Houston. Ah, perdón, desde Houston. ¿Cómo te sientes, Sammy, de estar No, aquí en es que Houston? ya En Busca de la Verdad está trascendiendo fronteras. Claro. Hemos estado en la ciudad de Matamoros a manera local, y bueno, pues ahora hemos llegado hasta Sí. esta ciudad. Nos sentimos totalmente agradecidos, bendecidos por el Señor, de que estamos siendo ya internacionales. Una cosa magnífica. Y muchas gracias a usted por su paciencia. Gracias por sus comentarios. Y les anunciamos que este jueves, en punto de las 8:30 hora del centro, transmitiremos de la casa de nuestro querido hermano David Franco. Así que, si no hay más comentarios, Sammy, ¿nos podrías despedir en una oración para dar por terminado este tema? Claro que sí. Muchas gracias a todos por su atención. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Vamos a incluir en esta ocasión, pues, todos aquellos matrimonios que hoy nos están visualizando, pues los pondremos en las manos del Señor. Si su matrimonio va bien, oraremos para que continúe de esta manera. Si tiene dificultades en su hogar, pues los vamos a poner en las manos de nuestro Dios. Recuerde que esto es lo primero que debemos de hacer siempre. Todo problema debe ser puesto en las manos del Señor, y después usted hará su parte, hará su trabajo, lo que le corresponde. Pero una vez que ha puesto todo en las manos de Dios, estamos seguros de que habrá respuesta. Siempre es positiva, porque siempre es para nuestro bien, aunque a veces no es lo que esperamos, a veces no es lo que queremos o al tiempo en el que queremos, pero el Señor siempre responde para nuestro bien. Así que vamos a orar al Señor, todos aquellos que puedan hacerlo. Inclinamos nuestros rostros para orar. Bendito Padre Celestial, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ante tu presencia venimos en esta noche agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de presentar este tema aquí en este día, Señor, esperando que todos aquellos que hayan podido visualizarlo, si haya sido de bendición, recordando, Padre, que en tu amor y misericordia nos has enseñado tu voluntad para el matrimonio. Sabemos, Padre, que tú aborreces el divorcio, no es algo que tú deseas en el hombre, puesto que tú nos has enseñado la lealtad, nos has enseñado, Señor, a luchar por lo que amas, así como lo has hecho con el hombre, que sin merecerlo, Señor, nos has dado la oportunidad de ser salvos por medio de tu Hijo. Así, Padre, ayúdanos a ser buenos y perfectos como tú, mostrando un amor, un amor genuino y un amor que no tenga fronteras ni límites, un amor que no sea interesado, Señor, sino que podamos amar a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, aún, Señor, en las condiciones en las que se encuentra el matrimonio. Te pedimos, Padre, para que aquellos hombres o mujeres que hoy están recibiendo tu palabra, si ya son casados, Padre, que seas con ellos y bendiga su hogar, les permitas recibir tu palabra y el consejo de tu voluntad para que ellos puedan seguir fuertes en su matrimonio. Si aún, Señor, están viviendo problemas y dificultades, te pedimos, Padre, que les dé sabiduría que viene de ti, para que ellos puedan elegir lo mejor, humildad, Señor, para reconocer sus errores y puedan luchar por salvar su matrimonio. Y si aún son solteros, Padre, ayúdales a poder elegir correctamente a su pareja, basado en tu voluntad, escogiendo una persona dentro de la iglesia, y así, Padre, sabiendo que esto nos ayuda en nuestra propia vida diaria para alcanzar las bendiciones que tienes preparado para los que te obedecen. Ayúdanos en este ministerio, que se siga haciendo todo conforme a tu voluntad, y que podamos también, Señor, transmitir el próximo jueves para bien de tu obra y de aquellos que nos escuchan. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a cerrar la transmisión. Cerramos la transmisión en 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos la transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y estamos en contacto. Se despide su servidor y amigo Juan Rodríguez III y Sammy Esparza desde Houston, Texas, diciéndoles que no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de salud para Amén. todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que pues, ese es otro, pero ya. Bueno, por andar mezclando textos, ya ves lo que pasa. Digo, programas y todo. Bueno, pues nos despedimos ahora sí de todos, que Dios les bendiga. ¿Hay algún otro comentario? Híjole, ¿quiere todavía seguir en línea? No, dice Juan Rodríguez Mesa, gracias a todos. Adiós. Un pecador, estás listo para el cielo partir. Dijo no, 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 porque mis pies están en la maldad. En la maldad, Señor.
no, no, oh, no, 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 porque mis pies están en la maldad. Oh, Jesús,